¿Por qué algunas personas suelen encontrar siempre algo de qué quejarse? Todos conocemos a alguien que se queja constantemente, a veces incluso nosotros mismos pasamos semanas enteras quejándonos. ¿Quejarse hace bien o puede terminar haciéndonos peor? Quejarse es una conducta completamente humana. Expresar el malestar obviamente es saludable y necesario, pero hay personas que se quejan y buscan una solución para eso, mientras otras se quejan y siguen dándole vuelta 1000 veces al mismo asunto. La pregunta ya no va a ser ¿la persona se queja?, sino que la pregunta la vamos a transformar en ¿qué hace después de quejarse? De esta misma conducta, pero vista desde distintas perspectivas, es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros somos El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Vayamos ahora a analizar un poco cómo interpreta el psicoanálisis, o bueno, empecemos con la primera perspectiva, ¿no? ¿Cómo interpreta el psicoanálisis a esta persona que se mantiene siempre en el lugar de la queja? En la posición de víctima, Sí, diría tal el cual. psicoanálisis. Desde esta mirada, muchas veces la queja mantiene a la persona en un lugar donde el problema siempre va a estar en el afuera, ¿no? En el otro, en el trabajo, en la pareja, en la suerte, Ujú, por suerte, o hasta en el mismo país. ujú, sí. Y todo aparece como causa del sufrimiento. No va a significar que estas cosas no van a modificar, ¿no? Que no exista esto, pero sí la persona puede quedar ubicada si siempre se mantiene la queja en esto, en una posición donde resulta muy difícil preguntarse qué lugar ocupo yo en esta historia. Que es algo sumamente importante, ¿no? Ocupar un lugar en esta trama que estamos armando, en esta narrativa que estamos contando. Y Ujú. aunque parezca extraño, algunos síntomas también pueden tener ciertos beneficios secundarios. Por ejemplo, recibir algún tipo de atención, evitar responsabilidades, justificar determinadas decisiones o hasta mantener vínculos a través del cuidado, ¿no? Ujú. Y no quiere decir esto, aunque haya beneficios, que alguien pueda elegir el sufrir, obviamente no nos referimos a eso, sino que el síntoma, que en este caso va a ser la queja, va a cumplir una función. Ujú. Y mientras esta función exista, cambiar va a ser bastante más difícil. Y suele haber bastante resistencia al cambio. Ujú. Casi siempre se presenta esta resistencia al cambio, donde cambiar implica algún tipo de incertidumbre. La queja, en cambio, al contrario de este cambio, va a mantener una realidad más conocida. Sí. Algo que nosotros lo podemos organizar. A veces resulta menos angustiante seguir diciendo que todo está mal, quejarse, vivir en esta queja constante, que asumir el riesgo de intentar algo diferente. Ahora vamos a analizarlo desde otra perspectiva, que es la terapia cognitivo-conductual, que, como sabemos, trabaja más con los pensamientos Automáticos, capaz podríamos decir. Ajá. Lo que hace la TCC es plantear que muchas veces la queja va a nacer justamente de estos pensamientos que aparecen de forma automática en nosotros, como por ejemplo siempre me pasa lo mismo, nada me sale bien, la gente es un desastre. Ajá. Son estos pensamientos que, de alguna u otra manera, frente a determinado evento, a determinada situación, se nos presentan. Es el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza, automático. No tenemos que hacer mucha esfuerzo para que este pensamiento se nos venga a la cabeza. Ujú. Y viste que los ejemplos que puse tienen una distorsión cognitiva, justamente, que es esto de la generalización, Ujú. de todos, nunca, Ajá. la gente en general. Es como mucho más extremo. Ajá. Muchas personas que se quejan todo el tiempo usan sin darse cuenta de estas distorsiones cognitivas como la generalización, Siempre. la catastrofización también, Sí. ¿no? Esto es terrible, siempre es lo peor. Ujú. El pensamiento de todo o nada, que también es esto de todos o ninguno. Ajá. Y, O todo me sale mal. ajá, No es, bueno, esto me salió mal. ujú. Y también está esto de filtrar únicamente lo negativo, que capaz salieron un montón de cosas bien y solo esto que salió mal es como lo que toma escena. Claro, no más pueden que ver nada. una cosa buena en todo esto que hicieron. Sí, capaz que algo no salió mal, pero qué aprendizaje te llevaste, te enfrentaste a una situación que te daba mucho miedo. Ujú. Lo que pasa con estas distorsiones cognitivas es que el cerebro va a empezar a buscar pruebas que confirmen todos estos pensamientos que Ajá. se tienen, ¿no? Entonces, siempre va a encontrar de alguna forma y se va a agarrar de eso que le confirme que efectivamente todo salió mal, Sí, por sí, sí. ejemplo, o efectivamente le caigo mal a todo el mundo en vez de tomar las cosas positivas.
También uno de los conceptos más importantes que plantea la TCC es lo de la rumiación. No es lo mismo tener un pensamiento o pensar en un problema que rumiarlo, que esté presente una y otra vez. Pensar busca entender lo que estamos viviendo y rumiar consiste en dar vueltas una y otra vez en lo mismo sin acercarse posiblemente a una solución. Paradójicamente lo que ocurre es que cuanto más pensamos desde la rumiación, peor los vamos a sentir. Es todo el tiempo estar pensando en algo negativo, imagínense. ¿Y qué aporta la psicología positiva? La psicología positiva piensa más en que el cerebro tiene como un sesgo hacia lo negativo, perdón, ojalá hacia lo positivo, no funciona de esta manera, lastimosamente. Nuestro cerebro evolucionó prestando más atención a lo que son los peligros que a las cosas desagradables, porque obviamente en algún momento esto nos sirvió para poder sobrevivir. Por eso las malas noticias hoy en día impactan mucho más, los errores están más presentes y solemos recordar antes una crítica que un elogio, o no sabemos recibir elogios directamente. Sí. Viste que es como medio contradictorio empezar diciendo que se interpreta lo negativo si estamos hablando de psicología positiva. La cosa es que la psicología positiva no va a proponer ignorar los problemas, ni tampoco es como todo sonrisas y flores, sino que propone justamente reconocer cuál es el problema que tengo y hacer algo, identificar qué recursos tengo, cuáles son mis fortalezas y posibles soluciones hacia esto de lo que me estoy quejando. Claro. No es solamente pensar en positivo, es pensar realmente ¿Cómo abordar alternativas. esto? Ajá. Y eso es obviamente mucho más complejo que verlo como positivo o negativo, porque también estamos cayendo en una distorsión ahí, ¿no? Sí. Entonces, algo que también dice la psicología positiva es que las emociones son contagiosas. ¿Viste que cuando ves a alguien que se queja mucho? Sí, obviamente te contagia y te pones en ese lugar gris, parece, donde todo el tiempo es una queja. Un ejemplo, voy a dar como un ejemplo contrario a esto. Los partidos, ahora que estamos en época mundialista, los partidos donde Messi está tan feliz, vos te pones feliz. Sí. Y lo loco es que ni lo conoces, ¿me entendés? Pero compartís esa felicidad. Sí. Totalmente. Recomparto que las emociones son contagiosas. El mal humor, por ejemplo. También. Cuando ves que alguien llega así, con una cara y ya ves que todo... Sí. Todo mal. Ajá. Y empieza a verse en todas las personas. O los desgastantes, voy a decir energéticamente, pero tiene mucho significado físico, digamos, que es cuando ya escuchás a una persona que todo el tiempo que ya llegó a un lugar tuvo un día horrible, ya llegó quejándose, todo está mal, y vos decís, divino el día que nos espera en este lugar, por ejemplo en el trabajo. Tenés que hacer la gran Lautaro Martínez, creo que es que hizo cuando... Sí, la limpieza energética, sí, tal cual. Cuando una conversación gira, como vos decís, alrededor de la queja, muchas veces el estado de ánimo del grupo va a cambiar. Sí. Y no necesariamente porque la persona sea mala y quiera contagiar eso, ¿no? Es como algo que se va a dar nomás. Claro. Nuestro cerebro va a sincronizar las emociones con las personas que nos están rodeando, como hace con tantas otras cosas. Pero no se lo tiene que ver tampoco como al malo de la película, a esta persona, porque justamente, si volvemos a lo que estábamos diciendo antes, está en una posición que capaz no le permite ver que está teniendo estos pensamientos recurrentes. Creo que todos alguna vez o ahora se nos está viniendo a la cabeza una persona o una charla que terminaron sumamente recansados porque toda la conversación fue una sucesión de queja tras queja tras queja. Y también capaz le habrá pasado lo contrario, de personas que sin negar los problemas transmite algún tipo de calma. Siempre quise ser esas personas. Siempre. Me encantaría ser una persona que valida tu problema y te hace sentir acompañado. Como aquella persona que te escucha y no te aconseja, ¿viste? Sí. Está muy buena esa diferenciación de decir, bueno, ¿necesitabas hablar o necesitabas que te aconseje? Que se está poniendo bastante en de tendencia moda, eso de verlo así. Porque casi siempre cuando llega una persona te da como el impulso de decirle algo. Igual creo que es por la capacidad que tenemos teórica, me parece. Puede ser. Entonces como que siempre buscas. Entonces yo digo, ay no, qué pesada, cállate un rato. Nadie te pidió tu opinión. Y pregunto, literal, o sea, re pesada también con la pregunta un poco. Ay, ¿cómo estamos con el término pesada, no? Este significante. Pregunto, ¿necesitabas un consejo? ¿Necesitabas algo? Por ahí necesitas solo quejarse, porque hay momentos que necesitas quejarte. Sí, como decíamos, es algo sano. Sí. La cosa es que después pueda buscar una solución. Claro, quejate, haz lo que vos quieras, ahogate en el vaso de agua, pero fíjate después cómo salir. Y
con todo esto que estamos hablando también surge otra pregunta, que se harán quienes conocen a alguien, de por qué a veces es más fácil explicar todo por culpa de los demás que revisar nuestra propia participación en Qué eso. complicado salir de ese lugar, ¿no? Ujú, Encima lo más probable es que a estas personas les acompañe también las excusas. ujú. Pero cuesta bastante o es más fácil hacerlo del otro modo porque revisar nuestra propia participación suele ser más incómodo que encontrar una causa externa a lo que estamos haciendo. Si todo depende del otro, de la suerte, de la circunstancia, del país, de cosas que nosotros no podemos manejar, nos protege de sentir culpa, vergüenza o responsabilidad en esto. Pero también perdemos la posibilidad de cambiar aquello que sí está en nuestras manos. Y otra cosa que también es complicado cuando vos te das cuenta que estás en la problemática y que por ahí vos tenés algo en esto que está pasando, es complicado porque te tenés que hacer cargo de tu posición. Obviamente ahí aparece la culpa, aparece la vergüenza y lo tenés que cambiar. Ujú. Porque si te das cuenta ya sos consciente y bueno, ya estuvimos en la parte de reflexión, nos dimos cuenta y ahora queda el lugar de cambiar. Sí. Y también está complicado el cambio por el lugar de la incertidumbre. Viste que pasa también que como que se vuelve una forma de comunicarte ya Sí. en algún punto. Entonces capaz empezás quejándote o exteriorizando hacia los otros quejas más globales que sí podrían tener que ver, no sé, cuando te quejas de algo mucho más grande de las personas, la sociedad, lo que sea, y después lo vas llevando a cosas más chiquitas Ujú. y no podés aceptar que tuviste la culpa en algunas cosas hasta cotidianas, se podría decir. Y eso también genera malestar en las personas que están alrededor tuyo, porque Sí. es como, nunca aceptás que hiciste algo mal, probablemente haya sido la persona que vive con vos que hizo eso, o... Pero aparte también es un poco de mea culpa, digamos, porque aparte en un vínculo, si te pones a pensar, siempre hay un 50-50 o un 70-30 capaz, pero siempre hay una porción del otro que tiene que ver en esto que está pasando. Sí, sí, sí. Tenemos un ejemplo Ajá. que creo que es como mucho más práctico para entender esto que estábamos diciendo, que encima lo habrán escuchado muchas veces o Sí. lo habrán dicho, la frase de mi jefe es insoportable. Puede ser cierto. Puede ser que sea verdad, pero creo que la pregunta para cambiar o reformular esto sería, ¿hay algo de mi manera de relacionarme con la autoridad que está influyendo en esto? Cuando cambien esta forma, va a haber un trabajo interno mucho más difícil asumir, va a ser asumir básicamente nuestra parte, que obviamente no significa cargar con toda la culpa, porque como les decía, en un vínculo hay una mitad y mitad ahí. Ujú. Significa recuperar la parte del problema sobre la que todavía podemos llegar a hacer algo. Pero encima cambia la forma de ver todas las situaciones que hay en la vida. O sea, me quejo de la situación país porque no puedo tal cosa, porque, bueno, ¿qué puedo hacer yo en esto? Ujú. ¿Me entendés? Sí. Si te das cuenta que está por fuera de tus manos y decís, y bueno, o sea, ya no tengo más nada que hacer. Me quejaré, pero bueno, ya está, no tengo nada. Y te vas a correr de ese lugar de la queja, porque no vas a vivir una queja constante por algo que no puedes cambiar. Viste que también hay personas que sabiendo, o sea, se hacen esta pregunta que vos te hiciste, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué puedo hacer? Y se dan cuenta que capaz es algo muy chiquitito y que no va a modificar algo a nivel país. Sí, sí. Entonces dicen, no, igual no va a servir de nada que lo haga porque no va. Capaz sí sirve de algo. Capaz te sirva a vos. Ajá. Para salir del lugar de la queja, Ajá, justamente, sí, sí, sí. en primer lugar, aparte de otros beneficios que te puedo traer. Se presenta mucho con la gente que se queja mucho sobre su cuerpo y eso y no empieza, no tiene el incentivo de hacer algo para cambiar eso. Ujú. Pero empezar con algo pequeño, caminar hasta la esquina, ¿entendés? Tipo, en esas pequeñas cosas vas a ir cambiando el lugar de la queja. Sí. También capaz las personas que están en este lugar y que se están dando cuenta que están en este lugar sienten como que se los culpa mucho Ajá. por esto, pero sin embargo cuando se pide a la persona que se haga cargo de las cosas que hace o de la forma de pensar, no es decirle todo es culpa tuya, sino que hay cosas que no elegimos, pero siempre vale la pena preguntarnos cómo enfrentarnos a esas cosas. Ajá. Justamente. ¿Cómo respondemos a esas cosas? Ujú. Por ahí identificás a alguien que se queja mucho y obviamente no se trata de prohibirle a la otra o prohibirte a vos mismo de quejarte, porque como decimos con Flor, es sano, tampoco vas a estar tragándote toda la molestia, el enojo y la incomodidad, pero puedes empezar preguntándote o preguntando al otro, ¿estoy buscando comprensión o solamente descargándome?
O hace cuánto me estoy quejando de lo mismo. Viste Ajá. que hay personas que se pasan la vida quejándose de una situación Sí. y nunca hacen nada para cambiarla. ¿Hay algo, aunque sea pequeño, de todo esto que me estoy quejando que dependa de mí y desde donde puedo empezar a trabajar? O también con esta queja, ¿estoy describiendo un problema o lo estoy alimentando más? Es un ejercicio muy útil, la verdad. También agrandar una segunda pregunta después de cada queja, que está muy bueno. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? ¿Me Ujú. quejo? Genial, hay que quejarnos, porque no nos podemos tragar las emociones. Pero ¿y después de esto? Bueno, ya está, ya me quejé, ya está, ya me desahogué. ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Tengo algo? ¿Tengo un rol dentro de esta queja? Ujú. Y obviamente no siempre vamos a encontrar una solución inmediata, pero sí esta pregunta va a cambiar muchísimo la dirección del pensamiento, no quedarnos rumiando en eso. Ajá. ¿Qué pasa si convivís con una persona que se queja constantemente? Tenés que tener en cuenta que escuchar no significa hacerse cargo del problema, primero y principal, porque encima escuchás tanto que una persona se queja y decís, bueno, algo acá tengo que hacer. Estoy Ujú. todo el tiempo escuchando la queja, voy a hacer algo para modificar también y no tener que estar escuchando todo el tiempo. Sí. Algunas recomendaciones que te podemos dar es, primero y principal, validar la emoción sin limitar la rumiación, solamente validar, entiendo que te sientas así, es una posición en la que es posible que te sientas mal. Evitar entrar en una competencia de quejas. Ujú. Eso creo que es primordial. Sí. Uno se está quejando porque no limpiaron la ventana y el otro se queja porque la cocina tampoco limpiaron y es como que se va armando una bola de nieve de quejas y quejas y quejas. Ujú. Como también preguntar un poco con suavidad, ¿qué te ayudaría en esta situación? ¿Te podría dar una mano en algo? Encima si le preguntas así, ¿qué te ayudaría en esta situación? Ya le estás poniendo a la persona en el lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto que me Claro. estoy quejando? Sí, le estás dando como una apertura al pensamiento Ajá. de alguna forma. Sí. Después también, relacionado a lo que estaba diciendo Abby antes, el recordar que podemos acompañar sin solucionarle la vida al otro, sin buscar nosotros desesperadamente una forma de arreglar este problema Sí. que viene con la queja. Y también muchas veces es necesario poner límites a estas conversaciones, porque si escuchamos a una persona que viene muchísimo tiempo quejándose de algo, puede ser bastante desgastante. También puede pasar que ya no sepamos más qué decir, Sí. porque hay veces que se quejan, le damos una solución, no hace eso, no busca otra solución y es desgastante para quien está escuchando eso. Entonces es bueno saber poner límites y decir como, bueno, ya te dije qué me Sí. parece a mí sobre este problema, no sé qué más puedes hacer. Obviamente, para cerrar de manera reflexiva este capítulo del podcast, queremos recordarles que quejarse no está mal. De hecho, muchas veces es la primera señal de que algo necesita cambiar. Lo importante es que la queja sea un puente y no solamente una causa. Porque cuando vivimos instalados en ella, cuando vivimos instalados en la queja, dejamos de mirar hacia dónde podríamos ir realmente. Tengan en cuenta que la queja puede aliviar por un instante, pero rara vez va a transformar toda una situación. Lo que transforma es realmente reconocer el malestar, asumir la parte que nos corresponde asumir y preguntarnos qué podemos hacer a partir de eso. Esto fue un capítulo más del podcast El Arte de Hablar, un espacio de entre sesiones.